Hola familia, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra. Quizás estás pensando en ellas ahora mismo. Quiero animarte a que compartes este mensaje con ellos. Y si lo estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos que nos acompañan en oración y nos acompañan económicamente. Hay miles de personas que benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te lo agradecemos tanto de corazón. Para continuar o para comenzar a apoyar nuestra misión de ayudar a otras familias a seguir a Jesús, puedes visitar cfmiami.es/dar. Dar es simple y seguro. Bueno familia, disfruta este mensaje. Amén. Bienvenidos a Cry Fellowship en español. Qué bueno estar hoy acá nuevamente y compartir el mensaje del Señor en este día. Mi nombre es Cristian Gómez y sirvo como pastor de enseñanza y quiero darte la más cordial bienvenida si estás en uno de nuestros campus aquí en Miami o nos ves por el internet. Hoy continuamos con nuestra serie acerca de David y he titulado a este mensaje Confiando en el plan de Dios. Y para eso nos vamos a ubicar en 1 de Samuel, capítulo 24, versículos 4 al 7. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y los hombres de David le dijeron: mira, ese es el día del que el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Entonces después de esto que la conciencia de David le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Puedes tomar asiento si estás en alguno de nuestros campus acá en Miami. Quiero iniciar este mensaje presentándoles a mi mamá. Mi mamá, el nombre de ella es Doña Marielos. Y esta es una foto que tomamos recientemente estuve en un viaje en Costa Rica y allí nos subimos en la moto y fuimos a ver una finca, tomamos un atajo y terminamos así de embarrialados. Así que fue un buen momento pasando el tiempo con mi mamá. Mi mamá se casó muy joven y ella se casó con mi papá muy jovencita y fue el hombre de toda su vida. Fue con quien ella vivió, con quien ella trabajó desde joven. Luego vinimos nosotros, mis hermanos y yo. Y bueno, mi mamá también en la década de los 90, bueno, terminando los 80, iniciando los 90 por allí, mi mamá cuenta que llega a los caminos del Señor. Ella llega a Cristo. Y en esa temporada, mientras nosotros crecíamos, mi mamá nos enseñó muchas cosas. Mi mamá no es perfecta, tengo que decirlo, pero soy un hombre que mira los detalles y mi mamá me enseñó mucho viendo ciertos detalles de su vida. Nos enseñó a congregarnos, nos enseñó a buscar de Dios, pero también nos enseñó a trabajar mucho para poder obtener lo que quieres. Hubo un momento muy difícil, una temporada muy difícil en nuestra familia,
Y fue cuando mi papá abandona a mi mamá. Mi papá se va de casa por ir detrás de una jovencita. Él se llevó todo el patrimonio de la familia. Mi mamá estaba en ese momento muy triste, estaba muy abrumada y muy confundida por todo lo que estaba pasando. Ella, fiel a su fe y por el hecho de no querer romper su pacto matrimonial, fue a buscar a mi papá donde se había ido. Llegó y le invitó, le dijo que por favor volviera a la casa, que buscaran ayuda, que volvieran a empezar, que buscaran consejería matrimonial y que salieran adelante de esta situación. Pero mi papá le dijo de que no, de que él no volvería y que deseaba el divorcio. Y que si ella no le daba el divorcio, entonces él le iba a quitar todo, incluso la casa donde ella vivía, donde nosotros vivíamos. Mi papá se había llevado todo el patrimonio de la familia, dejando a mi mamá solamente con deudas en la casa. Recuerdo que mi mamá tuvo que trabajar mucho esa vez para salir adelante. Ella, después de meses de escuchar amenazas de parte de mi papá una y otra vez, cede para divorciarse de él con tal de asegurar la casa por lo menos donde vivíamos. ¿Saben? Y esta es la situación de muchas personas hoy en día. Experimentan la traición, el abandono, inclusive la persecución. Y de alguna manera quisiéramos en esos momentos tomar la justicia en nuestras manos. Pero esto es algo que aprendí en aquella época donde estaba observando todo lo que estaba pasando en mi familia. Y es nuestra idea principal para hoy. Y esta es: Dios ha ordenado tu camino. No busques atajos pecaminosos y espera fielmente. En esos momentos donde deseamos tomar la justicia en nuestras manos y poder darle su merecido a esas personas que nos han lastimado, nos han herido, quiero que recuerdes esta idea principal. Dios ha ordenado todas las cosas en tu vida. No debemos de buscar esos atajos pecaminosos, debemos de esperar fielmente. Tal vez te estás preguntando en este momento si has vivido estas situaciones de traición, si te sientes traicionado, abrumado por cierta circunstancia. Pastor, ¿cómo debo actuar como creyente ante estas personas que nos hacen el mal? Como hijo de Dios, ¿cómo debo responder ante la maldad de otros en mi vida? Es lo que vamos a ver hoy aquí en 1 de Samuel, capítulo 23, pero también vamos a ver en el capítulo 24 algunos pasajes. Tengo 4 puntos para hoy. Por favor, escribe en el punto número 1. Dios ha ordenado todo lo que sucederá en tu vida. Esto es lo primero que quiero que puedas comprender. Dios ha ordenado todo lo que va a suceder en tu vida. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel 23, 15 al 17. Y David se enteró de que Saúl había salido para quitarle la vida. Y David se encontraba en el desierto de Zif, en Ores. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores y lo fortaleció en Dios. Y le dijo: no temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará. Y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Saúl, mi padre, también sabe esto. Wow. Recordemos un poco lo que está pasando acá y hagamos un pequeño resumen de los acontecimientos hasta llegar a este capítulo 23 y 24. Después de que David mata a Goliat, Saúl se pone celoso y movido por los celos,
trata de matar a David y comienza una persecución. Jonatán y David se convierten en amigos cercanos y luego David huye de Saúl y pasa un tiempo lleno de adversidad y de persecución a causa del padre de Jonatán, el rey Saúl. En el capítulo 22 vemos cómo se da la masacre que hace Saúl de los sacerdotes que en algún momento le ayudaron a David. Saben, a esto se le llamó la masacre de Nob. Allí estaba el tabernáculo y Saúl llegó y masacró a todos los sacerdotes que habían ayudado a David en ese momento. Dios en todo este tiempo está trabajando y ordenando la vida de David, desarrollando su carácter en medio de todas estas circunstancias. En el capítulo 23, David se enfrenta a un enemigo común de Saúl y David, y esto es a los filisteos. Saúl está tan encaprichado con perseguir a David que se le olvidó reinar, gobernar y defender al pueblo. En cambio, David se da cuenta de que este pueblo está siendo atacado por los filisteos y entonces corre a salvar a la ciudad de Keila. David, al escuchar que los filisteos estaban atacando a esta ciudad, pues va a ayudarle. Los hombres que estaban con David temían por sus vidas porque esto era exponerse demasiado. Si ellos iban a defender a la gente de Keila, de los filisteos, Saúl se iba a dar cuenta de su posición. Así que no era para nada una buena estrategia militar ir a pelear esta batalla. Pero David consulta a Dios si debe hacer esto o no, si debe ayudar a la gente de Keila o no. Y Dios le dice a David que debe de ir. Pero David también le hace una consulta a Dios debido al temor de sus soldados. Y le pregunta, Señor, ¿y será posible que los de Keila van a delatarnos y que ellos nos van a traicionar? Y Dios le dice, eso va a suceder. A pesar de esto, David obedece al Señor y va a salvar a la ciudad de Keila de los filisteos. David salva esta ciudad, pero a pesar de que lo salva, miren, se cumplió lo que el Señor le había dicho. La gente de Keila lo traiciona y lo entrega a Saúl. David, viéndose traicionado, huye nuevamente y ahora se oculta de nuevo de Saúl, porque Saúl ahora le pisa los pasos. En este punto podemos ver lo difícil que está haciendo la vida para David. Pero esto no significa todo lo que está sucediendo que Dios esté estando ausente de lo que pasa en su vida. Dios está ordenando todo lo que está pasando en la vida de David. Cada suceso, cada circunstancia, Dios está ordenando todo esto en la vida de David. Recuerda la idea principal de hoy. Dios ha ordenado tu camino. No busques atajos pecaminosos y espera fielmente en el Señor. No importa qué esté pasando en tu vida, recuerda de que Dios está ordenando todas las cosas y que Él todo lo va a utilizar para cumplir sus propósitos en ti. Escribe esto como punto número 2. Las dificultades no detienen el plan de Dios en tu vida. ¿Sí? Recordemos que Dios ha diseñado todo un plan en nuestra vida, que Él tiene el control absoluto de todo lo que nos pasa. Dios ha ordenado todo lo que está sucediendo en nuestra vida, pero aún así las dificultades pueden venir y si vienen, esto no va a detener el plan de Dios. Escucha lo que dice ahora 1 Samuel 23, del 23 al 24. Miren, entonces reconozcan todos los escondites donde se oculta.
regresen a mí cuando estén seguros, y yo iré con ustedes. Sucederá que si estuviera en la tierra, voy a hallarlo entre todos los miles de Judá. Ellos se levantaron y fueron a Zif delante de Saúl. Mira lo que Saúl está diciendo: no importa dónde se esconda, lo vamos a encontrar. Y resulta que se levanta y van a Zif. Presta atención a esto porque ellos dicen que fueron a Zif. En el versículo 15 podemos ver que este es el lugar donde David se fue a esconder. La gente de Zif sabían esto, que él estaba escondido allí. Y mira lo que pasa a continuación, versículo 19 al 21 del capítulo 23. Entonces subieron los de Zif a Saúl en Gibea y dijeron: ¿no está David escondido entre nosotros en los refugios de Ores, en la colina de Aquila, que está al sur de Jesimón? Ahora bien, oh rey, usted descienda conforme a todo el deseo de su alma para hacerlo, y nuestra parte será entregarlo en manos del rey. Y Saúl dijo: benditos sean del Señor, porque se compadecieron de mí. Aquí encontramos algo interesante. Recuerdan de que David ya había sido traicionado por el pueblo de Keila, al cual él había ido a salvar y a defender de los filisteos. David se oculta en Zif. Y ahora la gente de Zif sabía de que David y sus hombres estaban allí y corren a traicionarlo y a venderlo con el rey Saúl, que lo persigue. Lo interesante de este punto geográfico y de la gente de Zif es que estas personas pertenecían a la tribu de Judá. Y esto quiere decir que eran parte de familia de David, porque David pertenecía a esa misma tribu. Así que su misma gente, su misma familia ahora está traicionando a David. Qué doloroso pudo haber sido esto para él. Ahora, ¿por qué la propia familia de David le hizo esto? El texto no explica las razones del por qué la gente de Zif, de la tribu de Judá, vendieron a David y lo traicionaron. No nos dice, pero podemos suponer algunas cosas. Tal vez una de ellas es que fueron movidos por el temor a causa de la masacre que se había dado en Nob de los sacerdotes. Y ellos alcanzaron a recibir esta información y por temor entonces dijeron: necesitamos entregar a David. Tal vez pudieron haber sido movidos porque interpretaron que David estaba equivocado al no sujetarse al rey de Israel. Otra cosa que podemos suponer tal vez es que aprovecharon la circunstancia para poder obtener algún tipo de ganancia con el rey de Israel, Saúl. En este punto, independientemente de cuál haya sido la razón del por qué ellos traicionaron a David, esto tuvo que ser muy doloroso para él. La verdad es que la traición es dolorosa aún más si viene del esposo, de la esposa, si vienen de los hijos, si vienen de hermanos, si vienen de padres, de familiares, si viene de un amigo. La traición puede llevarte al dolor y la amargura. Y estando allí deseamos tomar en ese momento la justicia en nuestras manos. ¿Has tomado alguna vez la justicia en tus manos? ¿Has tomado alguna vez la circunstancia en tus manos y entonces te has vengado o has actuado en contra de las personas que te han traicionado? Tal vez eso puede empeorar las cosas en vez de mejorarlas. Pero no nos importa, con tal de lamer un poco nuestras heridas.
Considera los siguientes casos, porque en la palabra de Dios vemos algunos casos donde unos hombres tomaron la situación en sus manos, pero esto no salió del todo bien. Abraham tomó el asunto en sus manos con respecto a Agar, y eso llevó a décadas de agitación por el asunto de los hijos de Ismael. Moisés golpeó la roca con ira en lugar de confiar en Dios, y esto le costó no entrar a la tierra prometida. Otro caso más cercano en el Nuevo Testamento, Pedro desenvainó la espada a toda prisa en el jardín, y eso le costó la reprensión de Jesús en ese momento. En la Escritura rara vez encontramos satisfacción cuando el hombre toma el asunto en sus manos. Lo que sí vamos a encontrar es que cuando esto pasa, hay caos, hay dolor, y las personas quedan más rotas que antes. Ahora, hay una mejor manera, y eso es confiar en el plan de Dios. Recuerda nuestra idea principal. Dios ha ordenado tu camino. No busques atajos pecaminosos y espera fielmente en el Señor. No trates de tomar el asunto en tus manos, porque esto puede empeorar la situación en vez de arreglarla. David corre por el desierto y se esconde. La traición lo empuja a un mayor aislamiento. Y mira lo que nos sigue diciendo la palabra del Señor en los versículos 24 y 26. Ellos se levantaron y fueron a Zif delante de Saúl. Y David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur de Jesimón. Saúl fue con sus hombres a buscarlo, pero le avisaron a David, y este bajó a la peña y permaneció en el desierto de Maón. Cuando Saúl lo supo, persiguió a David en el desierto de Maón. Saúl iba por un lado del monte, y David y sus hombres por el otro lado del monte. David se apresuraba para huir de Saúl, pues Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres para apresarlos. Mira lo cerca que estaba Saúl y su ejército de atrapar a David. Saúl y sus hombres estaban tan cerca de capturar a David, pero en ese momento, cuando ya estaba a punto de apresarlo, cuando le pisaba los talones, mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios, porque Dios interviene en la situación. Y dice el versículo 26 al 29. David se apresuraba para huir de Saúl, pues Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres para apresarlos. Pero vea lo que dice el 27. Pero un mensajero vino a Saúl diciendo: apresúrese y venga, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Regresó entonces Saúl, dejando de perseguir a David, y fue al encuentro de los filisteos. Por eso llamaron a aquel lugar la peña de escape. Y subió David allí y permaneció en los refugios de Engadi. Hermanos, David está aquí casi que acorralado por el ejército del rey Saúl. Pero Dios interviene en ese momento. Saúl recibe noticias de la invasión de los filisteos al pueblo de Israel. Y en ese momento entonces Saúl se olvida de David y se va a enfrentar a los filisteos. Él abandona la persecución. Lo que vemos aquí es que Dios protege y preserva nuestra vida según sus propósitos. Muchas veces Dios ha protegido claramente nuestra vida, y a veces ni siquiera te das cuenta de lo que Dios está haciendo, pero Dios está cuidando tus espaldas. En tiempos difíciles, esta es la confianza que nosotros debemos tener.
y es que es el plan de Dios se va a cumplir en tu vida a pesar de las circunstancias que puedas estar viviendo. Él cumplirá su propósito y su plan en tu vida. Necesitas confiar en ese plan divino del Señor. En ese momento Dios interviene y protege a David. Dios usa a los filisteos para distraer a Saúl de aquella persecución que le está dando a David. Pero una vez que él termina con los filisteos, vuelve a enfocarse en la persecución. Recuerda, las dificultades no van a detener el plan de Dios en tu vida, no lo van a detener. Pero escribe esto también como punto número 3. El pecado presenta salidas fáciles a situaciones difíciles. Es en esos momentos donde entonces el pecado puede venir a nuestra vida para presentarnos una salida fácil. Mira lo que dice 1 Samuel ahora en el capítulo 24, versículo 1. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le dieron aviso: David está en el desierto de Engadi. Ahora David continúa su viaje de huida y Saúl va en contra de él con mucho más fuerza. Ya él atendió la situación, pero retoma la persecución y ahora viene con más fuerza. Mira lo que dice los versículos 2 y 3 del capítulo 24. Entonces Saúl tomó a todo Israel, 3,000 hombres, dice 3,000 hombres escogidos, y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a unos rediles de oveja en el camino donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Aquí encontramos dos cosas muy interesantes y vamos a empezar con la primera y está en el versículo 2. Dice que Saúl elige a 3,000 soldados de élite para alcanzar a David. 3,000. Eso demuestra el desequilibrio de poder que había entre estos dos hombres. Mientras Saúl tenía a 3,000 hombres escogidos, a la élite de soldados de Israel. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 23, versículo 13, de cuántos hombres tenía David. Dice, se levantó pues David con sus hombres y él, dice que eran 600 hombres. 600 hombres contra 3,000 de Saúl. Ahora mire quiénes eran estos 600 hombres de David. Vamos un capítulo atrás, en el capítulo 22, versículo 2, porque allí encontramos la descripción de quiénes eran. Dice el texto, todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos. Eran hombres afligidos, endeudados, sufriendo. En términos humanos, Saúl era superior en número, superior en capacidad militar y poder, y también porque era el rey. Saúl tenía mucho más dinero que David. Tenía 3,000 soldados contra 600. 3,000 soldados escogidos, ¿saben? Y tenía además de eso informantes, toda una inteligencia trabajando para él como rey. Estos 3,000 hombres no eran recogidos allí de las calles de Israel. Él escogió a estos soldados, los mejores de Israel, para ir en busca de David. Eran soldados de élites, los más capaces. Mientras los hombres de David eran hombres, saben de que él había recogido, los hombres de Saúl eran hombres escogidos. Los hombres de Saúl eran escogidos, mientras que los hombres de David eran recogidos. Y eso es una gran diferencia. Pero a pesar de esta gran ventaja de Saúl, nada de eso le ayudó frente a la providencia y el cumplimiento del plan de Dios en la vida de David.
Mira lo que sucede ahora en el capítulo 24, versículo 23. Este es el segundo detalle interesante de estos dos pasajes, del 2 y el 3. Dice el 3, llegó a unos rediles de ovejas en el camino, donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer, ¿qué? Sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Mira esto. David entra a la cueva para ser del número 2. Después de caminar con 3,000 hombres de élite, ahora tiene el deseo de ir al baño, va a una cueva y lo que menos imaginaba es que allí adentro estaba David y 600 hombres. Mira cómo vemos acá, cómo Dios cambia las cosas en su tiempo. Mientras David tenía todas las de perder contra el rey, su poder, su riqueza, con 3,000 hombres escogidos, ahora David tenía enfrente de él al rey Saúl en cluquillas, en la posición, sabe, más vulnerable que cualquier hombre pueda estar, sin un solo soldado suyo a la par. Él solo contra David, ahora con sus 600 hombres. Hermanos, esto es un recordatorio que somos simples humanos. Puede ser el hombre más poderoso del mundo y aún así debe de ir al baño. Ahora Saúl estaba allí totalmente indefenso frente a David y sus 600 hombres. Solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede hacer que estas cosas sucedan. Saúl usa sus propios deseos de hacer necesidades para acorralarlo y llevarlo a un momento vulnerable en su vida. Esto nos recuerda lo que dice Mateo 10, versículo 29 al 30. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Dios conoce y tiene el control de cada detalle, por insignificante que sea, y lo usará para cumplir su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que podemos aprender de esta situación. La fuerza humana nunca podrá detener el plan de Dios. Nunca. Cuando los soldados de David se dan cuenta de esto, mira la reacción que ellos tienen ahora en el versículo 4. Y los hombres de David le dijeron, mira, este es el día del que el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Lo que estos hombres están diciendo, David, este es tu momento de gloria. Este es tu momento para vengarte. Esta es tu oportunidad. Es el momento para que tomes la justicia en tus manos y acabes con la vida de este hombre, al cual tú le mataste, al gigante que amenazaba a su pueblo, al cual tú dejaste a tu familia para ir a vivirte con él, al cual tú le tocabas el arpa para que el espíritu que lo atormentara a él se fuera, al cual tú defendiste, al cual tú honraste y ahora te persigue para matarte. Esta es la oportunidad para que tú tomes las cosas en tus manos y acabes con su vida. Aquí están los hombres de David dando malos consejos. Y este es el asunto, queridos, porque en ninguna parte de la Escritura Dios dijo, voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. No, Dios no dijo esto. Los hombres de David interpretan esto como si fuera la voluntad de Dios y comienzan a dar malos consejos a David. Era cierto que Dios llevó a Saúl a esa cueva,
Pero no fue para que lo matara e hiciera con él lo que él quisiera. Dios no dijo esto. Ellos querían que David respondiera en base a la situación, en base a la oportunidad, e interpretaron los eventos como: esta es la voluntad de Dios, ahí lo tienes, Dios te lo está entregando, haz con él como lo que tú quieras. Escucha, la gente muchas veces dice cosas que parecen bíblicas, pero no lo son. Y no se están dando cuenta de que estas cosas o esas interpretaciones de los eventos muchas veces más bien los llevan por un mal camino a causa de una mala interpretación. Queriendo tomar el asunto en sus manos en lugar de confiar en Dios. No sé si tal vez alguna vez has escuchado la frase: ayúdate que yo te ayudaré. Como diciendo, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Pero la Escritura dice en Jeremías 17:5, así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Wow. Dios no necesita tu ayuda para cumplir los propósitos en tu vida. O tal vez has escuchado la frase: Dios no te dará más carga de la que no puedes manejar. Tal vez has escuchado esto. Dios no te va a dar más carga de lo que tú puedes manejar. Esto es una mala interpretación de 1 de Corintios capítulo 10 versículo 13. Porque no está hablando allí, saben, de las cargas del sufrimiento, sino más bien de la tentación. Así que escucha, es una mentira que Dios no va a permitir que suframos más de lo que podamos soportar. Lamento decirte esto, si antes interpretabas esto así. Dios permite que suframos más de lo que podamos nosotros resistir, porque esto, ¿saben?, nos impulsa a que podamos tener nuestra dependencia solamente de Él. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8 y 9. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados como sobremanera, más allá de ¿qué? De nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo está diciendo: más allá de nuestras fuerzas fuimos abatidos, abrumados sobremanera. ¿Con cuál fin? Con el fin de que no confiáramos en nosotros, sino en Dios. Ese es el fin. Dios sabe hacernos sufrir más de lo que tú puedas soportar, de lo que yo pueda soportar. Y el propósito de esto es que puedas volcarte a Dios y confiar absolutamente de Él. Tal vez has escuchado esta otra frase: solo sigue tu corazón. Haz lo que tu corazón te diga. Esta es una de las peores cosas que puedes hacer, porque mira lo que dice Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y Proverbios 3:5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus sendas. ¿Saben? Mientras los soldados de David le daban malos consejos, bajo una mala interpretación de los hechos, y querían responder en base a la situación y responder en base a la oportunidad, David responde en base a la Escritura, y es así como tú y yo debemos de responder. Mira lo que dice 1 Samuel 24, 4 al 7. Y los hombres de David le dijeron: mira, ese es el día del que el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca.
Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque él es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres por estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl, y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Wow. David tenía todas las razones humanas para derribar a Saúl, pero el verdadero carácter de un hijo de Dios no se mide por lo que podría hacer, sino por lo que elige no hacer cuando tiene el poder en sus manos. Allí se mide nuestro carácter en Dios. David pudo en ese momento ver a Saúl como un enemigo, pero en cambio lo ve, como dice la Escritura, como un ungido del Señor, a quien Dios mismo puso en autoridad. Qué manera de ver a nuestras autoridades puestas en el gobierno. La reverencia de David por Dios pudo más que su deseo de venganza. David no responde en base a la situación o en base a la oportunidad. David responde en base a la Escritura. Y esta es la diferencia que encontramos entre David y Saúl. Mientras los soldados de David le dicen: esta es tu oportunidad. Mira, Dios te lo está entregando. Esta es la voluntad de Dios. Ahora termínalo. David pudo haber cedido a esa presión. Pero David no era igual que Saúl. Recordemos que Saúl también, viéndose presionado por la situación, hace un sacrificio que no debía, que Dios no le había dicho que hiciera. Allí empezó su desobediencia. Luego de esto pasa el asunto con los amalecitas, que Dios le dice que exterminara a este pueblo, y él, bajo la presión de sus soldados, diciéndoles: llevémonos el botín, llevémonos su ganado. Incluso se llevó el rey de los amalecitas con él, dejándose guiar por la presión de sus soldados, desobedeció a Dios. Pero David no reacciona presionado a las circunstancias o al evento en sí, sino que decide en ese momento hacer la voluntad de Dios. Por eso David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque estaba ahí para hacer la voluntad de Dios y no hacer y tomar la oportunidad en sus manos. Recuerda nuestra idea principal: Dios ha ordenado tu camino. No busques atajos pecaminosos y espera fielmente en el Señor. Ahora escribe esto en el punto número 4 y cerramos. Dios honra y bendice a los que esperan su tiempo y plan perfecto. Dios va a honrar y va a bendecir a los que esperan el plan de Dios y que este tiempo se cumpla. Mira lo que dice 1 Samuel 24, 12 al 15. Juzgue el Señor entre usted y yo, y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no será contra usted. Ahora, después de que Saúl sale de la cueva, David sale y confronta a David de la oportunidad que tuvo. Y dice el 13: como dice el Proverbios de los antiguos, de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra usted. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Mira cómo David se presenta delante de Saúl. Rey, ¿a quién tú persigues? Yo soy un perro muerto, yo soy como una pulga. Sea el Señor juez y decida sobre usted y yo, que Él vea y defienda mi causa y me libre de su mano. Y esto es lo que tú y yo debemos de decir. Que el Señor vea, sea juez, decida entre la circunstancia, que Él vea y defienda tu causa y te libre de la mano de los que te persiguen y de los que te traicionan. David demuestra que la verdadera fuerza
está en obedecer a Dios y no tomar la justicia en nuestras manos. Incluso cuando tuvo la oportunidad de desquitarse, eligió la misericordia sobre la venganza. Ahora mira cómo Saúl está abrumado ante este confrontamiento que le hace David, y mira cómo responde en los versículos 16 y 19. Cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo: ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Este pasaje es poderoso porque mira la reacción de Saúl. Entonces Saúl alzó su voz y lloró y dijo a David: eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho el bien, para que el Señor, dice, ya que el Señor me entregó en tu mano y sin embargo no me diste muerte. Porque si un hombre halla a su enemigo, lo dejará ir sano y salvo. Que el Señor, por tanto, te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy. Pero Saúl, ¿sabes? No se detiene ahí. Él reconoce el plan de Dios con David y pide misericordia. Mira lo que dice enseguida el 20 y el 22. Al 22, mira, ahora sé que ciertamente serás rey y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Ahora pues júrame por el Señor que no cortarás mi descendencia después de mí y que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y David se lo juró. David, siempre misericordioso, le da esta promesa al rey Saúl. Se separan y Saúl regresó a su casa y David regresó sabiamente a un lugar seguro después de esto. Familia, y esta es la conclusión de esta historia. Cuando usas la misericordia en lugar de la venganza, tus enemigos no van a poder negar que Dios está de tu lado, que Dios está trabajando a través de ti. La misericordia siempre habla más fuerte que la venganza. Mateo capítulo 5 versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Recuerda la idea principal de hoy. Dios ha ordenado tu camino. No busques atajos pecaminosos y espera fielmente en el Señor. En ninguna parte esta verdad de mostrar misericordia es más clara o más poderosa que en la cruz de Cristo. Cuando yo pude ver a mi madre comprando comida para mi papá después de todo lo que le había hecho vivir, yo decía: él no merece esto. Pero es lo mismo cuando venimos a Cristo, porque nosotros no merecemos su misericordia. Merecemos condenación y juicio eterno, separación totalmente de Él por nuestras ofensas. Pero Él aún así nos muestra su misericordia. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más después en el capítulo 5 versículo 8 dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Saben? Tú no eres mejor que esas personas delante de Dios. Eres tan culpable. Tú no mereces nada mejor que ellos delante de Dios, porque eres tan culpable. Has ofendido tanto a Dios como ellos te han ofendido a ti. Pero Dios muestra su misericordia con nosotros. Y de allí es que nosotros debemos dar misericordia a los demás. Romanos 10:9 dice: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo.
En el versículo 13, ahí mismo del capítulo 10 de Romanos, dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hoy tú puedes recibir la misericordia de Dios a tu vida. Repite conmigo esta oración y dile al Señor, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que no merezco tu misericordia. Reconozco que soy un vil pecador. Reconozco que merezco la condenación eterna. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí en la cruz. Hoy, Jesús, yo invoco tu nombre para mi salvación. Amén y amén. Ahora que has recibido misericordia, para todos ustedes que han escuchado este mensaje, sal de aquí, después de este mensaje, a dar misericordia a aquellos que también no la merecen. Iglesia, que el Señor les bendiga, les amo, nos vemos la próxima semana.